Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin, Estados Unidos. La belleza del paisaje y el bienestar de los habitantes era para Shevek un continuo motivo de asombro. Los guías tenían razón. Los Urrasti sabían cómo usar el mundo. A Shevek le habían enseñado de niño que Urres era un ponzoñoso montón de desigualdad, inequidades y derroche, pero todas las personas que conocía, todos los que encontraba, hasta en las más pequeñas de las aldeas, estaban bien vestidos, bien alimentados, y al contrario de lo que Shevek había supuesto, eran gente industriosa. No se pasaban las horas mirando al aire y esperando a que alguien les ordenase lo que tenían que hacer. Como los Anarresti estaban siempre activos, trabajando, Shevek no sabía qué pensar. Había imaginado que si a un ser humano se le quitaba el incentivo natural, la iniciativa, la energía creadora espontánea, para sustituirla por una motivación externa y coercitiva, se le convertiría en un trabajador holgazán y negligente. Pero no eran trabajadores negligentes los que cultivaban aquellos sembrados maravillosos, los que fabricaban los soberbios automóviles, los trenes confortables. La atracción, la compulsión del lucro eran evidentemente un eficaz sustituto de la iniciativa natural. Hubiera querido conversar un rato con algunas de aquellas personas robustas y orgullosas que veía en las ciudades pequeñas, preguntarles, por ejemplo, si se consideraban pobres, porque si aquellos eran los pobres, tendría que revisar lo que él entendía por pobreza. Pero con tantas cosas como los guías querían que viese, nunca parecía haber tiempo suficiente. Las otras ciudades de Ayo estaban demasiado lejos para ir hasta ellas en una sola jornada, pero lo llevaban con frecuencia a Neo Eseya, a 50 kilómetros de la universidad. Allí había dispuesto toda una serie de recepciones en honor del viajero. Shevek no disfrutaba mucho de estas reuniones, no tenía ninguna relación con lo que para él era una fiesta. Todos se mostraban muy corteses y locuaces, pero nunca hablaban de nada interesante, y sonreían tanto que parecían ansiosos. Las vestimentas, en cambio, eran hermosas, como si los Urrasti pusieran en ellas, y en los manjares, y en la diversidad de cosas que bebían, y en el mobiliario y los espléndidos ornamentos de los salones y palacios, la alegría y la jovialidad que ellos mismos no tenían. Le mostraron vistas panorámicas de Neo Eseya, una ciudad con 5 millones de habitantes, una cuarta parte de la población total de Anarres. Lo llevaron a la plaza del Capitolio y le mostraron las altas puertas de bronce de la sede del gobierno. Le permitieron asistir a un debate del Senado y a una reunión del comité de directores. Lo llevaron al jardín zoológico, al Museo de Ciencias e Industrias, a visitar una escuela en la que unos niños encantadores con uniformes azules y blancos cantaron para él el himno nacional de Ayo. Lo llevaron a una fábrica de piezas electrónicas, un taller siderúrgico totalmente automatizado y un laboratorio de fusión nuclear para que pudiera apreciar con cuánta eficacia manejaban sus recursos manufactureros y energéticos la economía del propietariado. Lo llevaron a inspeccionar un nuevo edificio de viviendas proyectado por el gobierno, para que viera cómo el Estado velaba por las necesidades de la población. Lo llevaron al mar en barco por el estuario de Sua, atestado de naves que venían de todas las regiones del planeta. Lo llevaron al Tribunal Supremo de Justicia y pasó un día entero escuchando las causas civiles y criminales que allí se juzgaban, una experiencia que lo dejó perplejo y espantado. Pero ellos insistían en que viera todo cuanto había que ver y lo llevaban a donde quería ir. Cuando preguntó, no sin timidez, si podía ver el lugar donde estaba enterrada Odo, lo arrastraron hasta el viejo cementerio del distrito de Trans-Sua y hasta permitieron que los reporteros de los periódicos de mala fama lo fotografiasen de pie a la sombra de los viejos sauces, mirando la sencilla y bien conservada lápida. Esta decía: Laya Asieo Odo, 698-769. Ser todo es ser una parte. El verdadero viaje es el retorno. Lo llevaron a Rodarred, la sede del Consejo de Gobiernos Mundiales, para que hablase en una sesión planetaria. Shevek había esperado conocer allí, o al menos ver, a agentes de otros mundos, los embajadores de Terra o de Heim,
pero el apretado programa de actividades no se lo permitió. Había trabajado mucho en la preparación del discurso, un alegato a favor de la comunicación libre y el mutuo reconocimiento entre el nuevo y el viejo mundo. Fue recibido con una ovación de 10 minutos, todo el mundo de pie. Los semanarios respetables lo comentaron elogiosamente, calificándolo de un gesto moral y desinteresado de fraternidad humana por parte de un científico eminente. Pero no transcurrieron pasajes del discurso, ni ellos ni la prensa popular. A pesar de los aplausos, Shevek tenía la curiosa impresión de que en realidad nadie lo había escuchado. Le concedieron numerosos privilegios y podía entrar libremente en los laboratorios de investigación de la luz, en los archivos nacionales, en los laboratorios de tecnología nuclear, en la Biblioteca Nacional de NIO, en el acelerador de MEFED, en la Fundación de Investigaciones del Espacio de DRIO. Aunque cuanto más veía en Urras, más deseaba ver. Varias semanas de vida turística le parecieron suficientes. Todo era tan fascinante, tan asombroso y maravilloso, que a la larga empezó a sentirse abrumado. Deseaba quedarse en la universidad, ponerse a trabajar, reflexionar sobre todo lo que había visto. No obstante, en el último día de visitas panorámicas dijo que deseaba conocer la Fundación de Investigaciones del Espacio. Pae pareció encantado con este pedido. La vetestez de casi todo cuanto había visto recientemente, siglos hasta milenios de antigüedad, lo había sobrecogido. La fundación, por el contrario, era reciente, construida en los últimos 10 años, en el elegante y suntuoso estilo de la época. La arquitectura tenía algo de dramático. Había usado el color en grandes masas, las alturas y las distancias le parecieron descomunales. Los laboratorios eran amplios y aereados. Las fábricas y talleres anexos se alzaban detrás de unos espléndidos pórticos y columnas de estilo neosateano. Los cobertizos eran enormes bóvedas multicolores, traslúcidas y fantásticas. En cambio, los hombres que trabajaban allí daban una impresión de mesura y solidez. Apartaron a Shevek de las escoltas habituales y le hicieron recorrer toda la fundación, incluyendo las distintas etapas del sistema experimental de propulsión interastral en que trabajaban entonces, desde las computadoras y los tableros de dibujo hasta una nave en construcción, enorme y suprarreal a la luz violeta y amarilla del vasto cobertizo geodésico. «Ustedes tienen tanto», le dijo Shevek al ingeniero que lo guiaba y cuidaba, un hombre llamado Oegeo. «Tienen tantos elementos de trabajo y trabajan tan bien. Esto es maravilloso. La coordinación, la cooperación, la magnitud de la empresa. En el lugar de donde viene usted no podrían hacer nada en esta escala, ¿eh?», dijo el ingeniero, sonriendo. «¿Naves del espacio? Nuestra flota es las mismas naves en las que los colonos llegaron de Urras, construidas aquí en Urras hace casi 2 siglos. La construcción de una simple barcaza para transportar el grano por mar requiere todo un año de planificación, un gran esfuerzo para nuestra economía». Uegeo asintió. «Bien, nosotros tenemos los elementos, sí, pero usted es quien puede decirnos cuándo abandonar este esfuerzo, cuándo tirar todo por la borda». «¿Tirarlo por la borda? ¿Qué quiere decir?» «El viaje a una velocidad mayor que la de la luz», dijo Uegeo. «La transimultaneidad, la física tradicional dice que no es posible. Los terrenos dicen que no es posible, pero los jainianos, que a fin de cuentas inventaron el sistema de propulsión que nosotros empleamos ahora, dicen que es posible, solo que no saben cómo hacerlo, pues aún están aprendiendo de nosotros los rudimentos de la física temporal. Evidentemente, si alguien en los mundos conocidos tiene la clave, Dr. Shevek, ese alguien es usted». Shevek lo miró de hito en hito, como quien toma distancia, los ojos claros, duros, transparentes. «Yo soy un teórico», Uegeo, «no un inventor. Si usted nos proporciona la teoría, la secuencia y la simultaneidad unificadas en una teoría general del tiempo, nosotros inventaremos las naves. Y llegaremos a Tierra, o a Heim, o a la próxima galaxia en el instante mismo de partir de Urras, ese cacharro». Indicó con la mirada el cobertizo en que la nave gigantesca, a medio construir, parecía flotar entre los haces de luz violeta y anaranjada. Será entonces tan vetusto como una carreta de bueyes.
Usted sueña como construye, con verdadera esplendidez, dijo Shebek, todavía serio y retraído. Habían muchas otras cosas que Oegeo y los demás querían mostrarle y discutir con él, pero al cabo de un momento les dijo con una naturalidad que disipaba cualquier sospecha de ironía: Creo que sería mejor que me devolvieran ahora a mis custodios. Así lo hicieron, se despidieron cordialmente. Shebek entró en el automóvil y volvió a salir. Me olvidaba, dijo. ¿Queda tiempo para ver una cosa más en Drío? No hay nada más en Drío, dijo Pae, cortés como siempre, aunque aún molesto por las 5 horas que Shebek había pasado con los ingenieros. Me gustaría ver la fortaleza. ¿Qué fortaleza, señor? Un antiguo castillo de la época de los reyes. Más tarde lo utilizaron como prisión. Cualquier cosa de esta naturaleza de haber sido demolida. La fundación reconstruyó toda la ciudad. Cuando ya estaban dentro del automóvil, en el momento en el que el chofer cerraba las portezuelas, Chifoilisk, probablemente otro de los motivos del mal humor de Pae, preguntó: ¿Por qué quería ver otro castillo, Shebek? Creía que estaba harto de ver ruinas vetustas. La fortaleza de Drío es el sitio en que Odo pasó 9 años, respondió Shebek, que parecía ensimismado desde que hablara con Uegeo, después de la insurrección de 747. Allí escribió las cartas de la prisión y la analogía. Temo que ya la hayan demolido, le dijo Pae con simpatía. Drio era una ciudad casi moribunda, y la fundación la demolió y la reconstruyó luego desde los cimientos. Shevek asintió, pero cuando el automóvil subió por la carretera ribereña para tomar el desvío que conducía a Eun, pasaron junto a un peñón en la curva del río Seise, y allá, en lo alto del risco, había un edificio sombrío, ruinoso e implacable, con resquebrajadas torres de piedra negra. Nada podía ser más diferente de los alegres y fastuosos edificios de la Fundación de Investigadores del Espacio, de cúpulas diáfanas y talleres luminosos, de jardines y senderos cuidados con esmero. Nada, en verdad, podía hacer que se parecieran tanto a trocitos coloreados de papel. Esa, creo, es la fortaleza, observó Chifoilisk, contento siempre de hacer un comentario inoportuno en el momento menos adecuado. Completamente en ruinas, dijo Pae. Ha de estar abandonada. ¿Le gustaría detenerse un momento para echarle un vistazo, Shebek? Preguntó Chifoilix, dispuesto a llamar por la pantalla al conductor. No, dijo Shebek. Había visto lo que quería ver. Todavía había una fortaleza en Drío. No necesitaba entrar y recorrer los recintos ruinosos en busca de la celda donde Odo había pasado 9 años. Sabía cómo era la celda de una prisión. Alzó los ojos, el semblante todavía frío y pensativo, y miró los muros pesados y oscuros que ahora se proyectaban casi por encima del automóvil. He estado aquí durante mucho tiempo, decía al fuerte, y todavía estoy aquí. Cuando volvió a sus habitaciones después de la cena en el refectorio de los decanos, Shebek se sentó solo junto al hogar. Era verano en Aio, se acercaba el día más largo del año, y aunque habían dado las 8, aún había luz. Del otro lado de las ventanas abovedadas, el cielo conservaba unos restos de azul diurno y un azul puro y tierno. El aire templado olía a hierbas recién cortadas y a tierra húmeda. Había luz en la capilla del otro lado del bosquecillo, y la brisa leve traía una música apagada. No el canto de los pájaros, sino una música humana. Shebek escuchó. En el armonío de la capilla alguien tocaba las armonías numéricas, tan familiares para Shebek como cualquier urrasti. Odo había intentado renovar las relaciones musicales básicas junto con las relaciones humanas. Ella siempre había respetado lo necesario. Los colonizadores en Anarres habían renegado de las leyes de los hombres, pero habían llevado consigo las leyes de la armonía. En la habitación amplia, apacible, había sombra y silencio. Shebek miró en torno. El doble arco perfecto de las ventanas, el leve centelleo de los ribetes del entarimado en la creciente obscuridad, la curva saliente, borrosa de la chimenea de piedra,
la admirable proporción de los artesones murales. Era una habitación hermosa y humana, una habitación muy antigua. La resistencia de los decanos, le habían explicado, había sido construida en el año 540, hacia 450 años, 230 años antes de la colonización de Anarres. Mucho antes de que naciera Odo, generaciones de sabios y eruditos habían vivido, trabajado, hablado, pensado, dormido, muerto en esta habitación. Durante siglos, las armonías numéricas habían flotado por encima de la hierba a través del bosquecillo. He estado aquí durante mucho tiempo, le decía a Shebek, y todavía estoy aquí. ¿Qué haces tú aquí? Shebek no tenía respuesta. No tenía derecho a la gracia y a la generosidad de este mundo, conquistadas y mantenidas merced al trabajo, la devoción, la lealtad. El paraíso es para quienes construyen el paraíso. Él no era de aquí, era un hombre de frontera, de una casta que había renegado del pasado, de la historia. Los colonizadores de Anarres, que volvieron la espalda al viejo mundo y al pasado, habían elegido el futuro, pero tan inevitablemente como el futuro se convierte en pasado, el pasado se convierte en futuro. Renegar del pasado no es triunfar. Los odonianos que abandonaron Urras habían cometido un error. Aquel coraje desesperado había sido un error. El error de renegar de la historia, de renunciar a la posibilidad del retorno. El explorador que no vuelve o que no envía de regreso sus naves para que cuenten lo que ha visto, no es un explorador, es un aventurero, y sus hijos nacen en el exilio. Shebek había venido para amar a Urras, pero ¿qué tenía de bueno ese amor anhelante? No era parte de Urras, tampoco era parte del mundo en que había nacido. Aquel sentimiento de soledad, la certeza del aislamiento que había experimentado a bordo de la Alerta en las primeras horas, volvía a poseerlo, a crecer en él, a imponérsele como su condición verdadera, ignorada, reprimida, pero absoluta. Estaba solo aquí, pues venía de una sociedad que había elegido el exilio, y también en su mundo había estado siempre solo, porque él mismo se había exiliado del resto de la sociedad. Al marcharse, los emigrantes habían dado un paso, solo uno. Él había dado dos, y estaba solo, solo consigo mismo, pues había decidido correr el riesgo de la aventura metafísica. Y había estado bastante loco como para creerse capaz de unificar dos mundos a los que él no pertenecía. Allá, afuera, vio el azul del cielo nocturno. Por encima de la vaga obscuridad del follaje y de la torre de la capilla, por sobre la línea oscura de las colinas, que en la noche parecían más sombrías y remotas, asomaba un resplandor, una claridad que se expandía suave, luminosa. Sale la luna, pensó, con un sentimiento de gratitud ante algo que le era familiar. No hay rupturas en la totalidad del tiempo. De niño había visto cómo salía la luna desde la ventana del domicilio de los Llanos, junto a Palat. La había visto cómo asomaba por encima de las colinas de la adolescencia, sobre las llanuras resecas de la polvareda, por encima de los tejados de Avenay, contemplándola junto con Takebert. Pero aquella no era la misma luna. Alrededor se movían las sombras, pero él continuaba sentado e inmóvil, mientras el plenilunio de Anarres trepaba por encima de las colinas extrañas, moteado de castaño y de azul blanquecino radiante. La luz de su mundo le colmaba las manos vacías.